y estimadas docentes. Mi nombre es Verónica, estoy en Verónica Portafolio y hoy día vamos a hablar sobre el trabajo colaborativo. La intención es hacer una articulación, una vinculación con el marco para la buena enseñanza. Entonces, en nuestros manuales, ¿verdad? ¿Cómo se va a presentar las tareas de este módulo? Este es el módulo 3 de la tarea 5. Van a haber tareas obligatorias, tareas voluntarias y se separa en 3 secciones, A, B y C. ¿Ya? La primera es el origen y la implementación de una experiencia de trabajo colaborativo. La letra B es aprendizaje profesional a partir de la experiencia del trabajo colaborativo. Y la letra C es una evaluación de la experiencia del trabajo evaluativo. ¿Ya? Entonces, también lo que tiene que ver con la rúbrica, acá están las mismas tareas y está señalado también qué es lo que es obligatorio y voluntario. ¿Ya? Entonces empecemos con la tarea obligatoria. Y esta tiene que ver con el proyecto en sí que ustedes tienen que presentar. Entonces, esta rúbrica va a medir la capacidad que tengan los docentes de comprender la relevancia que tiene el proceso de aprendizaje en los estudiantes, el abordar en colaboración con otros y otras docentes, ¿verdad? O personas en la comunidad escolar, problemáticas, intereses, necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el destacado, el docente presenta una problemática, interés o necesidad relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje que abordó en la experiencia de trabajo colaborativo, pero además tiene que explicar por qué es relevante para el aprendizaje, ¿ya? Y esto se vincula con el estándar 11, que tiene que ver con los aprendizajes profesionales continuos. El 11.1 que reflexiona sistemáticamente sobre la práctica, 11.2 que identifica fortalezas y aspectos, ¿verdad?, de la práctica profesional, el 11.3 que define y lleva a cabo acciones en el desarrollo profesional, el 11.6 que comparte aprendizajes, saberes y pedagógicos y experiencias con los docentes, y el 11.7 que participa activamente en comunidades de aprendizaje. Este marco para la buena enseñanza es lo que focaliza, ¿verdad?, para poder hacer un trabajo en relación a la rúbrica y un trabajo más detallado y focalizado. Ahora, ¿qué les quiero presentar yo en esta situación? Quiero presentarle un cuadro donde está cada uno de los descriptores que toca esta rúbrica, ¿verdad? Indicarles un ejemplo de tipo de evidencia que pueden presentar, pero además un ejemplo concreto en relación, ¿verdad?, a lo que necesita esta rúbrica, para cerrar esta rúbrica. Entonces, aquí les presento en el 11.1, dice que reflexiona sistemáticamente sobre su práctica pedagógica. Pueden presentar bitácoras reflexivas y análisis de clases. También en un ejemplo concreto, registro de reflexión posterior a la clase sobre monitoreo y resultados de aprendizaje. En el 11.2, que identifica fortalezas y aspectos por mejorar, una autoevaluación o retroalimentación de pares, ¿verdad?, como tipo de evidencia, y como un ejemplo concreto, un acta de observación de clases con comentarios de colega y plan de mejora individual. En el 11.3, define y lleva a cabo acciones de desarrollo profesional. Un tipo de evidencia, como ejemplo, puede ser un plan de desarrollo profesional, evidencias de formación continua. Y un ejemplo concreto, por ejemplo, sería un certificado de curso, evaluaciones formativas, retroalimentación efectiva, clases ajustadas, ¿verdad?, tras los cursos. Comparte también en el 11.6, comparte aprendizajes y saberes, el tipo de evidencia, colaboración profesional, presentación institucional, y un ejemplo concreto sería la presentación en consejo a docentes sobre las estrategias inclusivas o monitoreos de aprendizaje. En el 11.7, que tiene que ver con la participación en comunidades, el tipo de evidencia es participación en comunidad como un aporte institucional, pero además, concreto, podría ser un registro de participación en algún grupo de innovación. En relación a reflexión sobre las necesidades profesionales a partir de evidencias de aprendizaje, ¿ya? Fundamentalmente aquí lo que nos piden es que podamos, ¿verdad?, evidenciar el aprendizaje de los estudiantes con relación a la problemática y además a partir de esta interpretación hacer una reflexión, ¿ya? Pero también tenemos, si queremos llegar al destacado, interpretar estas evidencias de aprendizaje de diversas fuentes. Entonces las notas son las que nos llevan a comprender mucho más la mentalidad de esta rúbrica, ¿ya? Para que consideren
que son muy importantes, ¿verdad? Estas notas que nos ponen aquí en la rúbrica. Ahora, los estándares para articular esta rúbrica, ¿verdad? Para focalizarse más en el trabajo, tiene que ver con el estándar 11, aprendizaje profesional continuo, y el 11.1, que reflexiona sistemáticamente sobre su práctica pedagógica considerando evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Le están pidiendo evidencias de los estudiantes, hay que ponerlas, ¿ya? Compromiso con el mejoramiento continuo de la comunidad escolar, es decir, que participe y colabora en iniciativas institucionales orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos eh, la A.2 obligatoria, ¿ya? Aquí se refiere a la reflexión conjunta a través del diálogo, donde tenemos que sentarnos, ¿verdad?, a conversar con nuestros docentes los pros y los contras de o argumentar y contraargumentar en relación a este proyecto. Este indicador va a evaluar la capacidad del docente para reflexionar con otros integrantes de la comunidad educativa o redes a través del diálogo, estableciendo relaciones entre el aprendizaje de los estudiantes y la práctica de la enseñanza, para tomar decisiones fundadas en un conocimiento construido en conjunto. Asimismo, el competente, ¿verdad?, nos va a dar cuenta de una reflexión conjunta, pedagógica, ¿ya? Pero además tiene que, en este proceso reflexivo, lograr relacionar el aprendizaje de los estudiantes con la práctica pedagógica, ¿ya? También tenemos 4 notas o mentalidades de la rúbrica que hay que considerar. Y en el destacado dice que además de cumplir con todo lo que es competente, tiene que incorporar algunos de los siguientes aspectos y profundizar esta reflexión en conjunto. Por ejemplo, los fundamentos teóricos de la práctica pedagógica y el rol y misión como docente, las motivaciones profesionales. Aquí es donde hay que poner un sustento teórico, ¿verdad?, en relación a lo que vamos a trabajar. Por eso que es obligatorio, porque tenemos que trabajar con un fundamento científico teórico, ¿ya? Hay que describirlo, hay que mencionarlo y hay que ejemplarizarlo. Ahora, los descriptores, ¿verdad?, que nos están fortaleciendo esta reflexión, también son los aprendizajes profesionales continuos, que tiene que ver con la reflexión, con identificar fortalezas, ¿verdad?, con compartir aprendizajes y con participar activamente. Pero además, quiero entregarles en este caso ejemplos de evidencias más prácticas, ¿ya? Entonces, en el 11.1 podemos adjuntar bitácoras de reflexión docente, registros de retroalimentación, o si no adjunta, descríbalos, ¿ya? Descríbalos de tal manera que se dé cuenta el corrector que usted ha estado trabajando en este punto, ¿ya? Registros de retroalimentación de clase, análisis de resultados de evaluación y ajustes en planificaciones. En el descriptor 11.2, autoevaluaciones, retroalimentación de pares o equipos directivos, informe de acompañamiento o mentorías. En el 11.3, ejemplos de evidencias prácticas sería plan personal de desarrollo profesional, certificados de cursos, talleres y aplicación en el aula de nuevas metodologías aprendidas. En el 11.6, una evidencia práctica, ¿verdad?, se sugiere registros de jornadas pedagógicas o talleres impartidos, presentaciones de buenas prácticas, actas de reuniones en ciclo donde se comparten experiencias. Y en el 11.7, ejemplos de evidencias prácticas podrían ser actas o registros de participación en comunidades profesionales, evidencia de proyectos colaborativos y participación de comité. Con eso, ¿verdad?, estaríamos dando el ticket positivo a esta rúbrica que es obligatoria. Esta rúbrica, la siguiente, que tiene que ver con el seguimiento y la implementación del trabajo, es voluntaria, ¿ya? Esta rúbrica va a medir la capacidad que tiene el docente para recoger y analizar la información del proceso, ¿ya? Lo mediático, ¿verdad?, de la implementación del trabajo colaborativo para ir ajustando, mantener decisiones, orientarse, ¿verdad?, rediseñar y poder seguir adelante con el proyecto. ¿Qué nos va a medir? Que el docente, ¿verdad?, interpreta la información sobre la recogida de los datos en un proceso de implementación del trabajo colaborativo. Y además señala las decisiones que tomaron para continuar implementando la experiencia y alcanzar los objetivos propuestos para el trabajo colaborativo. O, ¿verdad?, si tuvieron algún
Contrapunto, cómo lo pudieron solucionar. Eso es lo que mide esta rúbrica que es voluntaria. La mentalidad o las notas, ¿verdad? Hay que leerlas, hay que repasarlas y ajustarse a lo que nos dicen para poder salir con esto competente y destacado. Ahora, el estándar de esta tarea voluntaria, que es la tarea que nos evalúa la capacidad para recoger y analizar información sobre el proceso de implementación, tiene que ver con el estándar, con el descriptor 11.1. Y esto dice que reflexiona sistemáticamente sobre su práctica pedagógica considerando la evidencia de los aprendizajes de los estudiantes para mejorar su quehacer. Ojo con esto, porque nos están diciendo que reflexiona sistemáticamente, o sea, más de una vez en todo momento, ojalá durante el proceso unas 4 o 5 veces en relación a diferentes puntos, ¿ya? Dice que para el destacado, en la interpretación de la información, el docente interrelaciona diversas variables o factores, por eso que se refiere a lo sistemático, ¿ya? Involucrados en el proceso de implementación de la experiencia, que enriquecen la fundamentación de las decisiones tomadas, ¿ya? Entonces, siempre que nos piden sistemático, tiene que ser más de 3 veces, ¿verdad? Para estar bien seguro de lo que estamos trabajando en el proceso. La otra rúbrica es aprendizajes profesionales para la práctica pedagógica. En este caso, el indicador va a evaluar la capacidad del docente para evaluar el aprendizaje profesional que logró a partir del trabajo colaborativo, considerando cómo se han modificado sus conocimientos o habilidades y cómo ellos se manifiestan en la práctica. Es decir, estuve en un trabajo colaborativo, ¿verdad? Colaboré, aprendí, manifesté prácticas y también escuché nuevas prácticas. Entonces, ¿cuál es mi capacidad luego para poder rediseñar, conjunto con todo lo aprendido, nuevos aprendizajes o nuevas prácticas, ¿verdad?, para trabajar con mis estudiantes? En el destacado, evalúa el aporte de la experiencia del trabajo colaborativo, identificando lo que aprendió, producto de su participación en esta experiencia, ilustrando a través de situaciones concretas cómo dicho aprendizaje se manifiesta en su práctica pedagógica. Pero además debe señalar cómo ha repercutido en su aprendizaje con los estudiantes. Eso es muy importante, ¿ya? Y en el destacado, el docente cuenta, ¿verdad?, dificultades, cuestionamientos o aprehensiones que le surgieron a partir o en el cambio. También puede evaluar críticamente su aprendizaje explicando algún aspecto que se encuentra menos logrado. Por ejemplo, decir que en el grupo colaborativo, ¿verdad?, se dio cuenta de que una de las dificultades que, estoy poniendo un ejemplo, que ella tenía, era que no dominaba, ¿verdad?, las aristas o los conceptos de, por ejemplo, pensamiento profundo, y entonces lo que hace la docente es, a partir de toda la experiencia, poder acceder a un curso de preparación, de contenido, ¿verdad?, en donde pueda tener mejores prácticas para trabajar el pensamiento profundo con los estudiantes. Eso podría ser un destacado. Entonces, el descriptor también acá, los descriptores son que tienen relación con el aprendizaje profesional continuo, ¿ya? Y en el obligatorio, que es aprendizaje profesionales para la práctica pedagógica, tenemos ejemplos de evidencia. La interpretación práctica sería que este descriptor se refiere cuando el docente analiza de manera continua la enseñanza a partir de la información concreta, resultados de evaluación, observaciones, retroalimentación de estudiantes y colegas. A partir de esta reflexión, va a identificar qué estrategias han sido efectivas y cuáles requieren ajustes con el fin de mejorar los aprendizajes. Ejemplos de evidencia o acciones de docentes: bitácoras o registros reflexivos de clases, ajustes realizados o planificaciones según resultados de aprendizaje, actas de reuniones de análisis de resultados o de retroalimentación, participación en procesos de observación entre pares o mentorías, incorporación de nuevas estrategias metodológicas basadas en evidencia. ¿Ya? Entonces, para llegar al destacado, recuerden que tengo que contar, tengo que describir también alguna dificultad o algún cuestionamiento que me hice de mi práctica profesional, pero también tengo que evaluar críticamente esto explicando, ¿verdad?, qué es lo menos logrado y qué gestión o cómo me gestioné para poder avanzar en este nuevo diseño de proyecto. Bien,
En la reflexión sobre sus creencias pedagógicas, el indicador evalúa la capacidad del docente para reflexionar sobre el impacto del trabajo colaborativo en el proceso del cuestionamiento de sus creencias. Este descriptor o indicador es voluntario, ¿ya? Y va a ser competente si el docente cuenta, ¿verdad? O da cuenta del proceso del cuestionamiento en una creencia pedagógica que experimentó durante el trabajo reflexivo y además describe cómo esta creencia se ha manifestado en su práctica pedagógica. ¿Ya? Recuerden, insisto, las notas son muy importantes porque pasan a ser como la mentalidad para yo poder comprender qué me quieren pedir, qué me están pidiendo. ¿Ya? Y en el destacado además ilustra a través de ejemplos el efecto que tienen sus creencias pedagógicas en el aprendizaje de sus estudiantes. Claramente hay que poner más de un ejemplo, ¿verdad? Porque estamos cuestionando el proceso. Entonces, el descriptor en este caso es el descriptor 11.2 que identifica fortalezas y aspectos para mejorar en su práctica profesional utilizando diversas fuentes de información. Vamos a una interpretación práctica. Este descriptor implica que el docente reconoce de manera consciente y crítica aquellos elementos de su práctica que favorecen el aprendizaje y aquellos que requieren ajuste. Para ello, usa evidencias variadas como resultados de evaluaciones, observaciones de clase, retroalimentación de colegas, autoevaluaciones o percepciones de estudiantes. La clave está en transformar esta información en insumos para la mejora continua, manteniendo una actitud reflexiva y abierta al cambio. Ejemplos de evidencias o acciones docentes. Autoevaluación o bitácoras pedagógicas, registros de observaciones en el aula o retroalimentaciones recibidas por nuestros pares, revisión de resultados de aprendizaje y ajustes de planificación, los rediseños, ¿verdad? Participación en reuniones de análisis de resultados o ciclos de mejora y plan de acción personal o plan de desarrollo profesional. Vamos entonces ahora a ver la evaluación de la forma de trabajo. Esta también es voluntaria. Y este indicador evalúa de qué manera crítica, ¿verdad? La forma de trabajo desarrollada durante la experiencia, identificando aquellos aspectos que facilitaron y obstaculizaron la consecución de objetivos del trabajo colaborativo. En el destacado explica por qué algunos aspectos de la forma de trabajo implementadas en las experiencias colaborativas facilitaron y otros obstaculizaron la consecución de los objetivos planteados. Pero además tiene que señalar algo que aprendió sobre estas formas de trabajo que podría aplicar en otras experiencias de trabajo colaborativo. Otra vez indicarles lo de la nota, que son las mentalidades para comprender mejor las rúbricas, ¿ya? Y en este caso el estándar es el 11.3, que tiene que ver con definir y llevar a cabo acciones de desarrollo profesional orientadas a la mejora continua de su práctica. Y la interpretación de la práctica, este descriptor valora que el docente identifique áreas de mejora profesional a partir de la observación de su propia práctica, busque formación pertinente en cursos, mentorías, talleres, comunidades de aprendizaje, implemente los aprendizajes adquiridos en su quehacer diario mostrando impacto en el aula, evalúe y registre los resultados de estas acciones para seguir mejorando. Esta sería entonces la interpretación práctica de esta rúbrica. Ahora, descriptores para la evaluación de la forma de trabajo. Este indicador evalúa la capacidad que tiene el docente para evaluar de manera crítica la forma de trabajo desarrollada durante la experiencia, identificando aquellos aspectos que facilitaron y obstaculizaron la consecución de los objetivos del trabajo. Para el destacado, para el competente, explica por qué algunos aspectos de las formas de trabajo implementadas en la experiencia colaborativa facilitaron y otros obstaculizaron la consecución de los objetivos planteados. A partir de ello, señala algo que aprendió sobre estas formas de trabajo que podrían aplicarse en otras experiencias colaborativas. Y para el destacado tiene que describir la forma en que implementaría, ¿verdad?, el aprendizaje logrado en esta experiencia. Es decir, cómo gestionaría este aprendizaje en otra situación. El 11.7 es el descriptor que va articulado a esta rúbrica. Participa activamente en comunidades de aprendizaje profesional y en iniciativas institucionales orientadas a la mejora educativa. Entonces aquí tenemos la interpretación de esta rúbrica, de la práctica. Este descriptor enfatiza la colaboración docente, es decir, compartir saberes, reflexionar colaborativamente, contribuir al mejoramiento del proyecto educativo de la escuela y se centra en el trabajo conjunto y el compromiso con una cultura de aprendizaje continuo. ¿Cuáles serían ejemplos de evidencia?
Participación en comunidades profesionales de aprendizaje o equipos docentes, donde ustedes tienen que describir, ¿verdad?, de qué forma participan y qué es la gestión próxima, ¿verdad?, que podrían hacer a partir de ello. También aportes en reuniones de ciclo, departamentos, consejos técnicos, coordinación o colaboración en proyectos institucionales, actas de reuniones donde se consignan propuestas pedagógicas o acuerdos. También mencionar el liderazgo, la participación en mentorías y acompañamiento entre pares. Bien, estimados colegas, ya esta es la última parte del trabajo del año 2025 para la evaluación docente. Desearles el máximo de los éxitos, que sean unos muy buenos portafolios. Este año ha sido un trabajo arduo, con poco tiempo y con muchas situaciones, ¿verdad?, que dan para mucho. De todas maneras, felicitarlos a todos por su trabajo, por su empatía hacia mi persona, por los comentarios favorables de este año. Y bueno, vamos a esperar en un año más estos hermosos resultados, ¿verdad?, con que nos encontramos todos los años. Que estén muy bien. Felicidades y éxito.